En diciembre del año 2008, un familiar de mi esposa me saludó por primera vez haciéndome una simple pregunta. Señor Ricardo, ¿es usted la clase de cristiano que divide a las familias? 14 años después, mi respuesta es esta. Yo no, pero mi Señor sí lo es. Esto es, ante las relaciones más cercanas y los amores más profundos, nada ni nadie se puede interponer en nuestra relación con Cristo y nuestro deber ante Él. Pues en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. O en otras palabras, el Señor es el creador de todo y de todos, y por ende, todo le pertenece a Él, incluyéndonos a nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Como nada nos pertenece a nosotros, debemos morir a todo lo creado. Esto es, posesiones y relaciones. Quiere decir que tenemos que permitir que el Señor dicte qué y quiénes estarán en nuestras vidas y quiénes no. Porque de lo contrario nos ponemos en peligro de amar más a lo creado que al Creador, y esto es idolatría. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pues cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En este video quebrantaremos Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 36, y aprenderemos quién es el verdadero autor de la división entre relaciones. Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora veamos. Padres deben amar a sus hijos, y los hijos deben amar a sus padres. Pero si el amor entre ellos es más grande que su amor hacia Cristo, ellos no son dignos del Señor. Esto es, debemos preferir a Cristo sobre todo y sobre todos, sin excepción alguna. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O en otras palabras, cuando se trata del amor de un hijo hacia su padre, por ejemplo, debemos ser como Leví, cuando dijo, a mis padres nunca los he visto. Deuteronomio capítulo 33, versículo 9. Quien Leví dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Todo cristiano debe estar preparado para morir a toda relación humana, tomar su cruz e ir en pos de Cristo, pues cada uno debe tomar su propia cruz y marchar en dirección a su propia jornada, a su propio calvario. Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quiero enfatizar que cuando digo de que cada uno debe tomar su propia jornada, las parejas en matrimonio deben tomar la suya juntos, o por lo menos trabajar en dirección a este propósito. Pues por matrimonio ellos son una misma carne, y por el poder del Espíritu Santo, de una sola mente y un mismo corazón. Marcos capítulo 10, versículo 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Pero será la incrédula madre la que se levantará contra su hija cristiana, y el impío hijo quien calumniará y perseguirá a su padre cristiano. Pues en Mateo capítulo 10, versículo 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es, aquellas relaciones que por su naturaleza deberían ser cercanas, se enfriarán, levantándose una contra la otra, y todo por causa del Evangelio. Pues en Mateo capítulo 10, versículo 34 dice, no he venido para traer paz, sino espada. La espada a que el Señor Jesús se refiere es la de su palabra, la palabra de Dios, que traerá división entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y sí, hasta los miembros de una misma familia. Y aunque el Evangelio de nuestro Señor traerá división entre diversas relaciones, los enemigos de los justos serán los de su propia casa, y serán ellos los que se levantarán en guerra, trayendo en alianza a otros que de igual manera detestan la verdad. Salmos capítulo 83, versículo 5.
porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Familiares y amigos se levantarán contra aquellos que en una ocasión caminaban con ellos en paz y en armonía, y todo por causa del Evangelio. Y si por causa del Señor estas relaciones tan cercanas se deteriorarán, cuanto más entre una nuera y su suegra. Pues en Mateo capítulo 10 versículo 35 dice: y a la nuera pondré en disensión contra su suegra. Esto es, históricamente, la relación entre suegros y yernos es una en que en muchas ocasiones es gobernada por contiendas entre ellos. La frialdad, el desamor y la inhabilidad de los padres dejar a sus hijos ir o la de los hijos dejar a padre y madre para unirse a su pareja y ser una misma carne, se convierte en motivo de riñas entre ellos. Y si por lo general esta es la naturaleza de dicha relación, cuanto más cuando el Evangelio de Dios está envuelto. Miqueas capítulo 7, versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo que voy a compartir ahora va a sonar fuera de tema, pero por favor ponga mucha atención. Muchos creyentes crean ministerios dentro y fuera de la iglesia basados en sus talentos naturales, otros basados en su pasatiempo favorito. Inclusive yo una vez conocí a un señor en sus 50s que creó un ministerio de alzar pesas, cuya iglesia ya tenía un gimnasio dentro de esta. Pero una cosa es llamarme a mí mismo a un ministerio a mi gusto, y otra completamente distinta, el de ser llamado por Dios a un ministerio al gusto del Señor. Yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a ejercer, para la gloria de Dios, el ministerio de la soledad, el ministerio de la enfermedad, el ministerio del desamor? ¿Está usted dispuesto a ejercer el ministerio de perderlo todo por causa del Evangelio, incluyendo las relaciones más cercanas a usted? Quizás usted dice, eso no es bíblico. Juan capítulo 21, versículo del 18 al 19. Jesús le dijo a Pedro: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Nuestro Señor le dijo a Pedro la clase de muerte que él tenía que sufrir para la gloria de Dios. Y no cualquier muerte, pero una específica. Sin embargo, ustedes y yo no estamos dispuestos a perder ni un solo amigo por la causa del Señor. Y esta es la razón por la cual muchos no comparten a Jesús con sus familiares y amigos. Y por ende optan por dividir sus vidas en dos partes: sus vidas cristianas dentro de la iglesia y sus vidas carnales fuera de esta. Pero esto es un error por dos razones. Primero, porque es nuestro mandato y deber ante nuestro Dios el de compartir al Señor con todo aquel que Él ponga en nuestro camino. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Si yo le aviso al malvado que está condenado a muerte, si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Segundo, estas relaciones que tanto queremos proteger, al final de cuentas nos pueden traicionar, y esto es justo con Dios, por haber amado a lo creado por encima del Creador. Entonces le pregunto, ¿tiene sentido traicionar a nuestro Dios por causa de aquellos que en un abrir y cerrar de ojos nos pueden traicionar a nosotros? ¿Es amor a nuestros amigos y seres queridos en no dejarles saber que ellos van de camino a un infierno eterno? Después de todo, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Véalo en Santiago capítulo 4, versículo 4. Y por ende, debemos poner a Dios por encima de toda relación. Miqueas capítulo 7, versículo del 5 al 7. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Con esto dicho, quiero recalcar que estos versos sobre contiendas entre familiares y amigos no nos da licencia a nosotros para crear polémicas contra aquellos que no creen o que no piensan como nosotros. Pero
que si nosotros compartimos al Señor Jesucristo con otros, debemos estar preparados en todo momento a que batallas sean declaradas contra nuestra persona, por causa del Evangelio, aun por aquellos más cercanos a nosotros. Mateo capítulo 10, versículo del 21 al 22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En conclusión, la palabra de Dios, y no nosotros, es la que debe traer división entre relaciones. Después de todo, esta es una batalla espiritual, en donde los hijos de Dios serán aborrecidos por los hijos del diablo, por el simple hecho de que ellos, los hijos de Dios, caminan en la luz. Juan capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero, mientras que esté en nuestro poder, debemos vivir en paz con todos los hombres. Pues en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero, tristemente, la cruz que muchos cristianos tienen que cargar es la cruz del desamor. Y por amor a Dios, muchos se levantarán contra estos creyentes, como aquel que ayer fue mi amigo y hoy se presenta ante mí como mi enemigo. Salmos capítulo 55, versículo del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Pero gloria al Señor que le servimos al Dios de las promesas y que cumple sus promesas. Pues en Isaías capítulo 55 versículo 11 dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra del Señor y su promesa es que no hay nada que nosotros podamos dejar atrás por causa del Evangelio, incluyendo las relaciones más cercanas, que no recibiremos 100 veces más, y al final, la vida eterna. Mateo capítulo 19, versículo 29. El Señor Jesús dijo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.